Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo de Sillasa y me van a ustedes a permitir que dé la bienvenida de forma especial a los voluntarios de Sillasa que organizan esta conferencia, así como la inmensa mayoría de las que se han celebrado durante este mes de mayo en el que estamos cumpliendo los 25 años del Museo de Sillasa. Sin esa actividad desarrollada a través de conferencias de la calidad de las anteriores y de la de hoy también, hubiese sido imposible tener la altura académica y la altura de comunicación que este mes tan especial para nosotros, que hemos cumplido 25 años de existencia como museo, ha tenido. María Salmerón, como saben ustedes, es la presidenta de la asociación voluntarios de Sillasa y hoy, aunque mañana vamos a hacer una visita a los voluntarios al nuevo centro Marina Murcia en Murcia, que es como han llamado el Centro de Interpretación de la Muralla Árabe de Murcia, más llamada árabe porque es musulmana, pero no árabe, los árabes están muy lejos, muy poco. Pues en cuanto a actividad de divulgación, hoy es el día en el que concluimos este curso que renovaremos pues, para el otoño, ¿no? Y bueno, pues estamos encantados de tener con nosotros a Vicente, que después que le dirija unas palabras, pues María Salmerón, nuestra presidenta, que le dirigiré unas palabras sobre cómo nos conocimos Vicente y por qué está siendo de tocada a hablarnos de Cieza. Bienvenidos a todos. Me hace mucha ilusión, claro, que estéis aquí. La verdad que hablando un poquito con Vicente, creo que nos va a dar una conferencia de muchísimo valor y sobre todo nos va a aclarar muchos temas sobre nuestra fiesta y creo que va a ser muy interesante, así que muchísimas gracias Vicente por traernos esta magnífica conferencia. Y a vosotros por comentaros que sí, efectivamente tomaremos un pequeño descanso para verano, pero después pues, continuaremos con más conferencias como la de hoy. Así que muchas gracias. Muy bien. Vicente Martínez Andreu se graduó en Historia por la Universidad de Murcia y posteriormente ha realizado el máster de Arqueología en la Universidad de Alicante. Aquí sus dos directores del máster le sugirieron que debiera elegir como tema dentro del estudio de la cultura del Algar, que es en donde él más se ha desarrollado como investigador en los últimos tiempos en la escuela de los excavadores de la Bastida de Totana y también de la Almoloya, en Pliego, pues el tema que creía que debía ser interesante de investigar para ese trabajo fin de máster era la cultura del Algar en la Vega Media del Segura, en lo que ellos llamaban la Vega Media del Segura, que se encontraba en la zona de Calasparra. El caso es que de esa manera pues, se puso en contacto con nosotros, de que pedían el correspondiente permiso, puesto que la totalidad de los materiales arqueológicos que aquí tenemos proceden del depósito del Museo Regional, donde se atesoran una parte de los tesoros, perdonen la redundancia que hay en toda la región, en todos los museos municipales y en este también. Había llamado la atención de sus directores de trabajo fin de máster y de él desde que hizo la primera visita, la belleza deslumbrante, equilibrada y soberbia de nuestra copa del Cabezo de la Cruz, donde en su interior se encontraron dos anillos pendientes de plata. De forma más o menos casual, hace muchos años, ese material fue depositado en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Murcia, donde yo lo conocí cuando empecé a estudiar la carrera en 1981, y tuvimos la suerte de que nunca fuera un museo regional, si no hubiese sido más difícil traerla, sino que de allí pasó directamente a los fondos municipales para formar parte de nuestras colecciones
en el antiguo Museo Municipal de Arqueología hace 37 años y hace 25 años que lo siento museo. Vicente es un joven, pero brillante investigador, que cuando empezó a hacer su trabajo sobre el área de Cierta de las Parras, como es normal, pues lo primero que hizo fue acudir a la bibliografía. Y en aquel mundo pues, se encontró con que el primer trabajito un poco sistemático que se había hecho sobre la Edad del Bronce en nuestra zona era el que firmamos en el volumen 1 de la Historia de Cieza, Prehistoria, de la depredación al mundo urbano, se llamaba de subtítulo, el capítulo dedicado a la Edad del Bronce, escrito por el doctor Maurantillo. Yo para aquel entonces ya veía varias cosas que en cuanto a materiales arqueológicos, aunque aquí no se habían hecho nunca excavaciones arqueológicas, nos indicaban que estábamos en un mundo distinto materialmente al que nos rodeaba. Ellín no era lo mismo que Cieza, Jumilla tampoco, Yecla por razones de distancia todavía cabe menos, tampoco lo era ni siquiera Fortuna. Es decir, estábamos en un área que podría decirse que teniendo características análicas en la mayoría del desarrollo de la Edad del Bronce durante la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, tenía claras diferencias con respecto al entorno que estaba más al norte o más hacia el oriente. Esto no podía significar ni más ni menos, si se confirmaba con una investigación más a fondo como la que ha hecho Vicente, que estábamos en una zona de frontera y que nosotros éramos los guardianes de este lado de la frontera. Del otro lado estaban los gitanos de otra gente, ¿no? Y bueno, pues pidió el correspondiente permiso de estudio, y a mí, como no podía ser de otra manera, la totalidad de las bastantes cajas de material de la Edad del Bronce que tenemos en Cieza, y en aquel momento pues tuvo la oportunidad de ver que efectivamente había cosas de alargar y otras que no lo eran dentro de ese ámbito de la Edad del Bronce. Él nos hablará de todos los detalles de secuenciación también de esa Edad del Bronce en la zona de Cieza y de las Parras, aunque va hablando también del resto de la Edad Media del Segura. Y también nos descubrió una nota que además llevaba mi nombre, una especie de carrete, que yo tengo preparado para pasar a exposición, una pieza muy especial, muy singular, y que en su momento lo había llegado a identificar como tal y lo había guardado porque la vorágine de montar este museo, como decimos, en tan solo 2 meses y medio fue una locura. Hace un poquito quiero solamente contarle una anécdota ya para terminar y dejarle la palabra a nuestro verdadero protagonista del día. Una anécdota que me ocurrió hace muy poquito, y es que en uno de los medios que me han llamado para entrevistarme ante estas fechas del 25 aniversario sobre la totalidad de las actividades, a la hora de hablar, de preguntarme sobre la conferencia que hoy nos iba a regalar Vicente, pues resulta que me dijeron que si, como había sido la única persona que había estudiado la Edad del Bronce, después de que los mayores lo hiciéramos hace 29 años, que si era mi discípulo. Y dije, ojalá que lo fuera, ¿no? Porque da gusto presumir de los buenos discípulos y desde luego que Vicente no hubiera sido si hubiese sido yo su maestro, entre comillas, ¿no? Disfruté mucho hablando con él durante la preparación de su trabajo, aprendí mucho de esas conversaciones y hoy seguro que voy a seguir aprendiendo. Así que muchas gracias a los voluntarios de SETESA por el trabajo que han desarrollado durante los últimos meses y de forma especialmente intensiva y de calidad durante este mes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde de viernes, calurosa tarde de viernes, aunque menos que ayer, y a lo mejor más que mañana. Y muchas gracias especialmente a Vicente Martínez Andreu, que ha estado hoy con nosotros para que nos sintamos orgullosos de nuevo por estar bendecidos por un territorio fantástico en todas las épocas, en el Paleolítico,
en el Neolítico, en la Edad del Bronce, como él nos va a hablar, la época ibérica, romana, republicana y la época medieval de Al-Ándalus, que da la casualidad de que en buena parte se establecen algunos yacimientos andalusíes en lugares donde antes hubo gente de la bronce, lo cual evidencia la idoneidad de esos puntos exactos como control de ese territorio que fue frontera en varios momentos de forma muy descendada de la bronce. Muchas gracias. Por darme la oportunidad de realizar mi primera conferencia, y es un gusto realizarla aquí en Cieza, ya que además de estudiar estos materiales para este trabajo de investigación, también tuve la suerte de, durante mis estudios en la Universidad de Murcia, participar en dos campañas de excavación en la Rúa del Arco. Y muchas gracias, Joaquín, por darme también la oportunidad y sobre todo por toda la gran ayuda que me diste a lo largo de la investigación. El título de esta conferencia es Aproximación a la frontera agrárica en la cuenca amiga del Segura. Y vamos a comenzar con una introducción de lo que es la cultura del Argar. La cultura del Argar es una cultura de la Edad del Bronce que se desarrolla entre los años 2200 y 1150 en el sureste de la península ibérica, siendo considerada una de las primeras civilizaciones de Europa occidental, ya que inaugura las desigualdades sociales y económicas con la aparición de las primeras clases sociales. Aquí a la derecha de la diapositiva podéis ver la tumba principesca de la Almoloya, del yacimiento de Diego, en el que vemos dos individuos enterrados en una urna cerámica. A la izquierda tenemos a un hombre y a la derecha tenemos a la mujer, en el que se puede apreciar en su cabeza una diadema de plata, que es un elemento de prestigio de la mujer de la élite del Argar. Y en este hallazgo, en el año 2014, posibilitó de que aquí estuviera en España la única diadema de plata, ya que solamente se han descubierto 5, 4 se descubrieron en el yacimiento que le da nombre a esta cultura, el yacimiento del Argar, y están fuera de España, ya que fueron descubiertas a finales del siglo XIX por los hermanos Sirer, y la única que hay aquí está expuesta en el Museo Ciudad de Mula. En estos casi 7 siglos de historia del Argar ocupa unos 35.000 kilómetros cuadrados, lo que sean las actuales provincias de Alicante, Murcia, Almería, Granada, parte de Jaén y parte del sur de Ciudad Real. Estos 35.000 kilómetros en su fase de apogeo, a partir de la última fase del Argar, que se desarrolla entre el 1750 y el 1550, ese tamaño sería el equivalente a la actual Bélgica, para que tengamos la concepción de ese tamaño que tuvo esta sociedad en estos primeros momentos de las sociedades complejas en la victoria europea. Aquí en esta imagen del mapa, en la zona del círculo, esta sería nuestra zona de estudio, que como podemos apreciar es una área fronteriza, como ha mencionado antes Joaquín. Desarrollando lo que sería la norma algárica y las características principales de la cultura del Argar, los argáricos emplazan sus asentamientos preferiblemente en lo alto de los cerros o en sus laderas tras domesticarlas, es decir, aterrazan las laderas de las montañas para poder desarrollar el urbanismo en ellas. También nos podemos encontrar asentamientos en llano, como pueden ser el Rincón de Almendricos en Lorca o los cipreses también en Lorca. Pero estos asentamientos, por desgracia, no son muy difíciles de descubrir, de documentar, ya que por los procesos deposicionales sedimentarios, muchas veces estos yacimientos en llano se pueden encontrar con una potencia de unos 3-4 metros debajo del nivel actual del suelo. Aquí podemos ver el yacimiento de la Almoloya, del que os había hablado anteriormente, y aquí vemos lo que sería una ciudad argárica de la tercera fase, de 1750 a 1550. Ya en estos momentos la cultura del Argar tiene un planteamiento urbanístico ordenado, y aquí podemos ver de que la Almoloya se articula en 9 complejos habitacionales o en 9 barrios que están divididos por accesos. Estos accesos son muy estrechos, muy angostos y tienen también la función de canalizaciones de agua. Y el tamaño de las viviendas de la cultura del Argar puede variar entre los 20-30 metros cuadrados hasta tener habitaciones monumentales de unos 100 metros cuadrados, que sería la habitación que se encuentra a la izquierda de la imagen, que es la sala de audiencias de la Almoloya.
En estas estancias, en estas viviendas, se van a desarrollar actividades económicas especializadas. Ya en la Edad del Bronce se abandona ese carácter doméstico de las sociedades calcolíticas, de las sociedades precedentes, y podemos ver que en estas estancias se van a desarrollar actividades económicas como puede ser el procesamiento o la molienda del cereal, su almacenaje, la industria textil, por otro lado también la metalurgia para desarrollar elementos de adorno o útiles metálicos, talleres de despiece y talleres para la elaboración de útiles óseos, y vamos a ver esa especialización en el registro arqueológico, cosa que choca con esa realidad que veíamos en el mundo calcolítico. En la siguiente imagen podemos ver lo que sería el yacimiento de la Bastida de Totana, de unas 4,5 hectáreas, siendo uno de los yacimientos arcáricos más grandes. Y aquí sería un ejemplo, aquí en la reconstrucción 3D podemos ver el ejemplo claro de cómo sería un yacimiento en ladera, en el que las casas de la Bastida empotran lo que serían sus muros y ponen postes para evitar que la ladera se vaya para abajo para realizar las construcciones de sus viviendas. Aquí en esta imagen vemos dos hitos de la arquitectura argárica, que por un lado es su sistema avanzado hidráulico, ya que en la Bastida controlan estos recursos, ya que incluso ya tienen un desarrollo en agricultura de regadío, sobre todo en el aspecto también relacionado con la industria textil para el cultivo del vino. Y aquí en esta imagen podemos ver lo que sería la balsa de la Bastida, que es la balsa más grande de la historia europea, con unos 330.000 litros de agua aproximadamente. Además de esta balsa, en las últimas excavaciones que realizó el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, se descubrió en el año 2020 una canalización de agua que conectaba directamente la Rambla Salada, que sería la rambla que se encuentra justo debajo de la Bastida, que contactaba la Rambla para llevar el agua hacia el poblado con una canalización. Otro de los aspectos claves de la cultura del Argar es su sistema de fortificación. Aquí la muralla de la Bastida tiene unos 300 metros de longitud y tiene torres y muros macizos que van desde los 4 metros de espesor a una altura de unos 6 metros. Las murallas no es una novedad en el mundo, no aparecen en el mundo argárico, las murallas ya las tenemos en el mundo calcolítico, pero la diferencia principal es que las cabañas del mundo calcolítico, sobre todo en la zona de Villares, es que esas murallas son cabañas fortificadas, que estas comunidades de carácter doméstico hacen esa obra colectiva para proteger su territorio de control de acceso. Cosa que no ocurre ya con las murallas argáricas, ya que además de controlar lo que sería la gente externa, también sirve para controlar a la población que hay dentro de sus ciudades. Otro de los aspectos claves de la cultura del Argar es su mundo funerario. En la cultura del mundo calcolítico destacan los enterramientos en megalitos o en cuevas artificiales o en cuevas naturales, que son enterramientos colectivos. Ya en el mundo arcárico, sobre todo a partir del 2000, ya que hay pocas manifestaciones de enterramientos desde la primera fase de 1200 al 2000, en el 2000 ya no aparecen enterramientos lo que es dentro del área del hábitat. Una oposición, al contrario, al mundo calcolítico, son enterramientos fuera del poblado y de forma colectiva. Los enterramientos en el mundo argárico son dentro del poblado, sobre todo debajo de las viviendas, y nos vamos a encontrar principalmente inhumaciones individuales o dobles. Aquí en estas imágenes que vemos en la diapositiva vemos la tipología de enterramientos en el mundo del Argar. Por un lado vemos los enterramientos que serían en covacha, que es un orificio que se le hace al lateral de la ladera, que sería una especie de cueva artificial. En la imagen que tenemos a su lado derecho, arriba tenemos un enterramiento en pízoi o en urna, que destacan sobre todo, son más recurrentes a partir de la tercera fase, desde el 1750 al 1550. Y abajo tenemos los enterramientos en fosa de tierra, que es un simple agujero en la tierra, y finalmente los enterramientos en cista, que pueden ser de dos tipos: en lajas de piedra, haciendo como un sepulcro de piedra, o en lo que se llama mampostería. Además de estos tipos de enterramientos, también hay un enterramiento peculiar que se llaman los cenotafios, que son enterramientos sin cuerpo. Lo que hacen ellos es hacer una fosa en el suelo, debajo de las viviendas,
ponen los restos de ofrenda y los ajuares de difunto, pero no nos vamos a encontrar ningún individuo allí enterrado. Otro aspecto clave del mundo funerario argárico es una marcada ritualidad, y esto lo vemos en la posición de los cuerpos. Los argáricos, cuando entierran a sus difuntos, los entierran en una posición extremadamente flexionada, y para realizar ese movimiento al cuerpo se tiene que pasar el famoso rigor mortis, que dura unas 72 horas, y los atan en fardos para que mantengan la postura. Los hombres y las mujeres se entierran de forma diferente. Los hombres se entierran acostados en el lado izquierdo y las mujeres en el lado derecho. Otro aspecto marcado de esta ritualidad sería también en las ofrendas kármicas que se le ofrecen a los difuntos. Le ofrecen lo que ellos considerarían animales puros, es decir, a la mayoría de la población se le ofrece, a los que tengan derecho, que eso lo veremos posteriormente, se le ofrece restos de animales, partes que no tienen mucha carne, que eso también nos hablaría de si realizarían banquetes o no con los difuntos, y le ofrecen principalmente a la mayoría de la población restos de ovigáveos, ovejas y cabras. A la gente que estaba de la élite le ofrecerían sobre todo en lo que sería la vaca y el buey. Pero no les dan animales que ellos consumen, que están dentro de su dieta, que pueden ser sobre todo los animales provenientes de la caza, que serían los conejos o los ciervos, y otros animales que también consumen, como pueden ser los cerdos o el jabalí o incluso los perros. Y uno de los aspectos claves que nos va a permitir, que nos va a hablar este mundo funerario arcaico, es la diferenciación económica y social que hay entre los componentes de la sociedad argárica a través del estudio de sus ajuares, de los objetos que le pertenecen al propio difunto, y las ofrendas, los objetos que le dan a la gente, a estos difuntos. Y esto es una cosa que se va a inaugurar en la prehistoria reciente a nivel de la Europa occidental. Principalmente vamos a tener 3 categorías sociales que se han establecido a través del estudio de estos ajuares y ofrendas a los difuntos. Primero vamos a tener a la élite, la categoría dominante, que sería un 10% de la población. Esta clase social, a través de la cuestión física y biológica, expropiará a los excedentes, al resto de la población, y también lo que sería su fuerza de trabajo y su trabajo intelectual. Para poder ejercer esto, se tiene que hacer uso de la violencia. Y esto coincide, ya que en el mundo argárico aparecen las primeras armas, ya que van a aparecer primeramente las alabardas desde el 2200 al 1800, que esto va a ser importante porque aquí estamos hablando de la edad del bronce, pero estas poblaciones plenamente van a empezar a utilizar la tecnología del bronce a partir de 1800. Y esto se ve muy bien con la transición de las primeras armas con las alabardas a la transición hacia las espadas, que las espadas ya son de bronce. Podríamos pensar que el ejercicio de la violencia lo podríamos realizar en momentos anteriores con las puntas de flecha, que ya existen desde el mundo paleolítico, con las hachas pulimentadas del mundo neolítico, o con garrotes directamente de madera. Eso en verdad son herramientas, pero esa es la diferencia principal, porque una alabarda o una espada no va a servir para talar árboles, por ejemplo. Solamente su uso va a ser para realizar violencia contra otra persona, y eso va a llevar a una especialización para su uso y su dominio. Ya en el resto de las categorías sociales tendríamos a los súbditos con derechos, que serían el 50%, y finalmente en la tercera categoría tendríamos a las clases bajas y a los esclavos. Y esta distinción social y esta diferenciación se aprecia sobre todo en enterramientos infantiles, ya que a partir de cuando los niños alcanzan unos 6 años vemos muchas tumbas que tienen un ajuar que se puede vincular a la élite. Y hay que tener en cuenta que a esos niños no le ha dado tiempo a ganarse ese estatus o ese respeto. Vemos con unas clases sociales muy cerradas. Otro de los aspectos claves de la cultura del argar es su normalización en la producción, en este caso la producción cerámica. A lo largo de sus casi 7 siglos de historia, solo se van a realizar 8 formas cerámicas con sus subvariantes. Estas producciones cerámicas van a estar desprovistas de decoración, lo que nos hablaría de esa coerción ideológica que tendría la élite sobre el resto de la población, y esa especialización. Solo va a existir decoración en los primeros momentos del argar, desde el 2200 al 2000, en que todavía se mantendrían esa herencia del mundo calcolítico.
Las piezas más singulares que hay en el mundo argárico, porque si nos damos cuenta viendo las formas cerámicas de la lámina de la izquierda, que esto es un dibujo de los hermanos Silet, los arqueólogos que le dieron nombre a esta cultura cuando excavaron el yacimiento del Algar en Almería, en Antas, son formas muy simples, son cuencos y a partir del cuenco elaboran todas las formas. Esto va a hacer de que los cuencos, incluso lo que serían las formas que nosotros conocemos tulipas, que son ya las formas 5, estas que tienen como una carena, sean comunes a partir del Calcolítico final en el sureste de la península ibérica. De ahí que cuando realicé esta investigación me centrara en las formas más singulares del mundo argárico, que estas van a ser, que son exclusivas, van a ser primero la forma 6, que es la vasija lenticular, que es una vasija cerámica que es utilizada exclusivamente por la élite, y la otra forma cerámica va a ser la copa, la forma 7, que es la que apareció aquí en Cieza, en el yacimiento Cabezo de la Cruz, que es la que se ve a la derecha. Por otro lado, la diferenciación que tienen las producciones argáricas respecto a sus vecinos, como pueden ser los de bronce manchego o los de bronce valenciano, serían en el tratamiento de sus piezas de mayor calidad. Ellos, tras realizar una cocción, reductora, hacen un bruñido a las piezas. Sobre cocciones, tenemos por un lado las cocciones oxidantes, que sería cuando hay una mayor aportación de oxígeno y las piezas son rojizas, y cuando se restringe esta aportación de oxígeno y se ahogan las piezas, hay una cocción reductora que hace que las piezas sean negras y con el bruñido le den ese brillo metálico característico de las piezas metálicas. Pues cuando estuvimos aquí investigando las piezas de Cieza para saber si había presencia o no del mundo argárico aquí, buscábamos las formas 6, la vasija lenticular, la copa, la forma 7 y también las formas 5 con cadenas angulares que tuvieran ese brillo metálico. Y esta normalización de las producciones argáricas también lo vamos a ver en las producciones metálicas, ya que van a ser unas producciones normalizadas en la elaboración de las armas, como pueden ser las alabardas, las espadas, las dagas y los puñales, y también en los elementos de adorno, como son los anillos o los pendientes, que a ellos les gustan mucho los motivos en espiral, y sobre todo la aparición de las diademas del mundo argárico de plata. Un aspecto clave para entender cómo pudo desarrollarse y los motivos que le pudo dar a las poblaciones argáricas para establecerse en la zona media del río Segura va a ser entender el paisaje. Por un lado, va a destacar en esta zona la figura principal del río Segura. En la actualidad, el río Segura, a su paso por las actuales ciudades de Calasparra y Cieza, tiene sus puntos más caudalosos, por lo que podría significar de que el río Segura pudiera ser una vía de comunicación que le permitiera a las poblaciones argáricas comunicarse hacia el sur, hacia lo que sería la Gran Depresión Murciana, lo que sería el Valle de Guadalentín, y hacia los grupos del Bajo Segura y posteriormente el Bajo Vinalopó. Por otro lado, el río Segura va a ser una línea fronteriza que va a separar las realidades del bronce manchego o un bronce autóctono que a lo mejor se pudo desarrollar en la zona, con lo que sería el bronce argárico con el bronce argárico. Y esta función del río Segura va a ser complementada con las estribaciones de la Sierra de la Pila, de la Sierra del Balme, hasta llegar a las sierras de Amandía y Taballa, que ya conectarían con el espacio social controlado por los grupos de argáricos del Bajo Segura y el Bajo Vinalopó. Sobre el paisaje nos vamos a encontrar, aquí va a ser un paisaje de cambio. Justo cuando nace la cultura del Algar, a partir del 2200, va a haber un evento climático conocido como el evento climático 4.2K, que es como un calentamiento global que va a hacer que el clima y el paisaje de aquella época se asemeje al que tenemos en la actualidad. La diferencia de que allí todavía era un poquito más húmedo que el que tenemos ahora, sobre todo contando con el calor que hacía ayer. Esto va a provocar que el bosque de Ripisippa, lo que sería el bosque de hoja caduca, del roble, el sauce, el fresno, vaya retrocediendo, vaya desapareciendo y se quede en las zonas más húmedas, en las zonas del río. De ahí de que se mantenga sobre todo en la zona del río Segura y de sus afluentes. Y vaya siendo reemplazado por el bosque actual mediterráneo, de pino, encina, de matorral alto como puede ser el acebuche y el romero.
Por otro lado, aquí en el medio Segura no nos vamos a encontrar lo que sería afloramientos de metales como puede ser el cobre, el estaño y la plata. Pero a pesar de eso, no va a significar que no nos vayamos a encontrar materiales elaborados en estos metales, sino que con los datos actuales sabemos que en el mundo argárico hay una centralización de la producción minera. A pesar de que el sureste sea rico por tener varios afloramientos importantes de cobre, a través de unos estudios que se llaman isótopos de plomo, sabemos que el cobre se extrae de las minas de Linares, en Jaén, y ahí tenemos un yacimiento argárico que es Baños de la Encina o Peñalosa de Jaén, en el que es el único yacimiento que tenemos reflejado todo el proceso extractivo y de producción de la metalurgia, desde la minería hasta la elaboración de las formas. Y eso ocurre también con la plata en el sur de Ciudad Real. Lo que van a hacer estos centros productores va a ser convertir la materia prima en lingotes o en preformas para distribuirlos a lo largo del territorio argárico para que los poblados en sus talleres metalúrgicos realicen esos objetos metálicos. Pero a pesar de esto, Cieza sí es rica en una roca que sería el sílex. Aquí en Cieza tenemos afloramientos importantes de sílex en la zona que se conoce como la Sierra de Almochón, la Sierra de la Pila y la Sierra del Oro, y en la zona de hacia allá, Molina de Segura, en la rambla del Chorro. Y además de estos afloramientos primarios de sílex, que son escasos en la provincia, estos a su vez se ven complementados con una gran riqueza de afloramientos de roca de tipo conglomerado, que tiene como secundaria hay sílex, que puede parecer de que ya tenemos el metal de cobre y bronce, todavía no se utiliza el sílex, y todavía el sílex sigue siendo importante, ya que de forma residual todavía se siguen realizando puntas de flecha, pero todavía se sigue utilizando para el trabajo en el campo, para realizar lo que serían los dientes de hoz para la siga, y también es importante para el trabajo de la industria cárnica de despiece. Como ha comentado al principio Joaquín cuando me ha presentado, uno de los motivos de realizar este estudio de investigación fue de que la zona del medio Segura era una zona que todavía no se habían realizado trabajos de investigación frente a otras áreas argáricas y todavía no sabíamos exactamente qué había aquí. En el sentido de que al principio la historiografía, los autores que nos preceden, creían de que toda la provincia de Murcia era argárica. Y con las investigaciones desde finales ya de los años 70 y 80, en la zona de los altiplanos murcianos vimos que exactamente no era así, sino que se desarrolló de forma autóctona, teniendo en cuenta que los argáricos son autóctonos también del sureste. Se desarrollaron culturas autónomas respecto a los grandes grupos culturales del sureste peninsular, como son el mundo argárico, el bronce manchego o el bronce valenciano, en el que recibían influencia de estos tres grupos principales. Entonces, el motivo principal para hacer esta investigación fue saber realmente ante qué situación nos encontrábamos. Aquí en esta imagen podéis ver en los puntitos de colores todos los yacimientos en estudio, en el que han sido unos 31, que se localizan principalmente en Calasparra y Cieza, y en la zona de Archena. Por lo tanto, estas hipótesis previas de los autores que son Joaquín Salmerón, Joaquín Lomba, la doctora Ayala Juan, Amelia Muñoz o Vicente Llull, ellos hablaban de que posiblemente el espacio social argárico estaría limitado su ocupación a los márgenes derechos del río Segura y esta ocupación, esta línea fronteriza se prolongaría hasta las estribaciones de la Sierra de la Pila, cruzando la Sierra del Baño, hasta llegar al mundo del bronce argárico alicantino desde la Sierra de Abanilla y Taballá. Esto se debe principalmente a que en el margen izquierdo del río Segura todavía no se habían constatado la presencia de yacimientos argáricos, tanto por su paso por Cieza como por su paso por Calasparra, y era por las investigaciones que estaba realizando la Universidad de Alicante estos últimos años, era la situación lógica de que esta marca fronteriza del espacio social argárico fuera una prolongación de las estribaciones de las sierras de Crevillent y Taballá hacia la Sierra de Amanilla.
Como he dicho antes, hablando sobre la evolución normalizada arcaica, estudiando el material, debido a que nos podíamos encontrar formas comunes, debido a que ya empiezan a aparecer en el calcolítico final estos cuencos abiertos, las ollas, buscábamos estas formas 5, las tulipas, que tuvieran esas carenas angulares, esas vasijas lenticulares de la forma 6 y sobre todo, por ser un elemento algo más común que la forma 6, la presencia de copas, todas ellas con un bruñido tras realizarse una cocción reductora, además de tener en cuenta la forma de emplazarse los yacimientos. Y ahí, como he hablado en la parte de la fortificación, los argáricos no fortifican todo el poblado. Ellos, con conocimiento, se aprovechan de lo que sería las zonas ya protegidas que le proporciona el propio relieve del terreno, solamente fortifican las zonas de más fácil acceso. Y eso lo podemos ver muy bien con los grupos coetáneos del bronce de los altiplanos murcianos, Alcumía y Yecla, que fortifican todo el perímetro del poblado, a diferencia de los yacimientos argáricos que solo fortifican la zona de más fácil acceso, como el ejemplo sería de la Bastida de Totana o incluso la Morolla para acceder por su rampa original de acceso. Otro de los aspectos claves va a ser el tema de las inhumaciones, que es como lo que vamos a empezar para poder rastrear e identificar este bronce argárico en el medio Segura. Aquí en el medio Segura, de los 31 yacimientos estudiados, vamos a encontrar el tipo de enterramiento en pista. Van a aparecer en el yacimiento Peñón de Teresa, enterramientos en fosa de tierra van a aparecer en el Cabezo de las Beatas y Cabezo de la Cruz, y enterramiento en el Urna va a aparecer en Peñón de Teresa otra vez, el Castillo de Calasparra y el Cabezo Blanco de Archena. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se distribuyen en el mapa estos enterramientos y vemos cómo todos están ya en el margen derecho del río Segura, excepto uno, que es el número 3, que es el yacimiento Peñón de Teresa, también conocido como Volvax 1, que está en el margen izquierdo del Segura. Comenzando a hablar con esto sí de forma breve de estos enterramientos, en el caso del Castillico, el Castillico de Calasparra se encuentra en las estribaciones norte de la Sierra del Puerto, y en este yacimiento, por desgracia, no se ha podido recuperar ese enterramiento en Izoy, ya que ese enterramiento posiblemente fue objeto de clandestinos o de expoliadores ese hallazgo. Lo mismo que ocurre en menor medida también en el Cabezo Blanco de Archena, que el Cabezo Blanco de Archena se encuentra al lado del río Segura, junto a la rambla del Arco, y el problema de este yacimiento es que actualmente se encuentra arrasado, se encuentra destruido por el aterrazamiento del cerro, por los cultivos modernos, por eso no se ha podido documentar e investigar estos tipos de enterramientos que lo mencionaba la historiografía. Pero donde sí nos vamos a encontrar ya información va a ser en la zona de Cieza, y vamos a comenzar con el yacimiento del Cabezo de las Beatas. El Cabezo de las Beatas es un yacimiento que se encuentra en lo que sería la zona de la Sierra del Oro y ocupa las laderas norte, este y oeste y la cima de ese cerro. Este yacimiento tiene ocupación durante la Edad del Bronce y también tiene un campamento tardorromano. Este yacimiento, las primeras menciones lo tenemos a través del historiador Manuel González Simancas, en el que habla de que aparecen dos tumbas excavadas en roca dura de forma vertical, dos inhumaciones individuales, en el que aparecieron idolillos de tipo camarillas y la presencia de molinos parquiformes. Esta forma de enterramiento en el mundo argárico es singular, ya que tenemos lo que hemos visto anteriormente, tenemos los enterramientos de tipo covacha, que se excava la lateral de la ladera para hacer como una especie de cueva artificial, pero no vemos que se excaven como pozos verticales para la introducción de los cuerpos. Un paralelismo que podríamos tener sería el caso de Cerro de la Encina en Granada, en el que hay un enterramiento que se excava la roca. En este caso estamos hablando de rocas blandas, de marcas, en el que hay un enterramiento importante de la élite por la gran riqueza de sus ajuares. Por lo tanto, con este enterramiento, hasta que no se puedan realizar más estudios, sobre todo poder analizar los huesos para saber de qué época estamos hablando,
Yo lo dejaría en interrogante, ya que este enterramiento podría estar relacionado con la presencia de ese campamento tardoromano, sobre todo cuando las fosas del cabezo de las beatas no se encuentran dentro de la zona exclusiva del área de la posible área de hábitat del poblado. Pero a pesar de esto, en el cabezo de las beatas, dentro de una grieta natural se encontró un individuo enterrado en el que tenía como ajuar esta preciosa tulipa de pequeñas dimensiones, de gran calidad, que vemos que tiene una gran cadena angular y tiene ese brillo característico que, por desgracia, la foto no le hace valor, ese brillo característico de las producciones argáricas. Por lo tanto, aquí tendríamos la presencia de una manifestación argárica en el cabezo de las beatas. El otro caso de estudio sería el yacimiento Peñón de Teresa o Morrón de Volvax 1, que se encuentra junto a la Rambla del Moro. Esta zona, que además, como he mencionado anteriormente, es el único yacimiento que se encuentra al margen izquierdo del río Segura. Es un yacimiento que, al encontrarse en la zona de la Rambla del Moro, va a ser un paso natural, una vía de acceso hacia el interior de la provincia de Alicante, por lo que su posición en el terreno es de gran valor. Este yacimiento tiene varias fases de ocupación. Tiene ocupación desde el Calcolítico al Campaniforme, pasando desde la Edad del Bronce y fases ibéricas, romanas e islámicas. Este yacimiento, por la actuación de unos clandestinos, en el año 76, la doctora Emilia Muñoz de la Universidad de Murcia tiene que acudir de urgencia para excavar los hallazgos que aparecieron de forma urgente, en el que aparece un enterramiento en cista, sin contar también los que hay enterramientos en Cristo y en Peñón de Teresa, en el que había un enterramiento en cista debajo de una vivienda, que era una inhumación doble, lo que sería el ejemplo típico del mundo funerario argárico: enterrarse dentro del poblado, debajo de la vivienda, y nos sale una inhumación en cista con dos individuos, y estos dos individuos va a ser hombre y mujer. Por desgracia, esta actuación de Emilia Muñoz no se llegó a realizar ningún tipo de publicación, ni memoria, ni un artículo de investigación, pero la doctora Amparo Font, una antropóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó un estudio antropológico de los restos humanos, en el que establecía que con las medidas osteológicas de los huesos podían pertenecer a lo que sería a los grupos argáricos, y por otro lado nos estaban hablando de que la edad de ambos individuos estaría en torno a los 50-60 años de edad, que es una edad muy avanzada dentro de las comunidades argáricas, de las poblaciones argáricas, ya que aquí la esperanza de vida es en torno a los 35 años. Pero esto se debe principalmente a esta baja esperanza de vida, ya que a partir de la fase de apogeo del mundo argárico, desde 1700 a 1550, las condiciones de la población son tremendas. Más de la mitad de las inhumaciones, de los enterramientos que aparecen en el contexto arqueológico, son de individuos infantiles, que no llegan a superar la adolescencia. El otro caso que tenemos de inhumaciones dentro del poblado sería el Cabezo de la Cruz, que se encuentra en Cieza, y que el cerro se encuentra junto a las inmediaciones de la Rambla del Cárcavo. Este yacimiento, el profesor Hielo, se encontró en una fosa de tierra un individuo que tenía como ajuar una copa que destaca por su gran calidad, que esta es una copa de manual dentro del mundo argárico, que destaca por su gran belleza, y que aquí ya empezamos a hablar de este yacimiento, ya empezamos a hablar de cronologías, ya que podemos establecer una cronología relativa a través de la tipología del tipo de copa, ya que estas copas de pie esbelto en el mundo argárico empiezan a emplearse a partir de 1800 a 1550, dentro de esta última fase. Y dentro de esa copa se hallaron estos dos pendientes o dos anillos de plata que son realizados en tipo en espiral, que es una técnica que se desarrolla mucho en el mundo argárico. Y además de esta primera aproximación cronológica que tenemos en el bronce de Cieza y del medio Segura, también se realizó es el único yacimiento que tiene una datación de carbono 14, radiocarbónica, y daba una cronología aproximada de 1830, que es coherente con la presencia de esta copa.
Por otro lado, el Cabezo de la Cruz destaca por el emplazamiento del yacimiento. Aquí vemos lo que sería la cima del poblado y cómo destacan esos grandes ortoestratos naturales que funcionarían como un sistema de fortificación natural, que además está complementado con un muro que habría que investigar, excavar, para saber si nos encontramos con un muro perimetral o incluso podríamos estar hablando de una gran muralla. Tras hacer este repaso de lo que serían las inhumaciones, vamos a comenzar con el tema de la cultura material, que entran dentro de estos rasgos de las producciones normalizadas argánicas. Y aquí va a destacar Abrigos del Pozo 1 y 2, que se encuentra en Calasparra. De los 31 yacimientos estudiados, Abrigos del Pozo 1 y 2 es junto al Cabezo del Búho, que se encuentra en Cieza, los únicos dos yacimientos que se han excavado con metodología moderna. El resto de yacimientos han sido por hallazgos fortuitos o por actuación de clandestinos. Abrigos del Pozo 1 y 2 es un yacimiento famoso y que se encuentra en lo que sería en la ladera noroeste de la Sierra del Molino y se encuentra en el margen derecho del río Segura, y su entorno geológico está relacionado con los profundos cañones del Segura hasta llegar a Almadenes. Este yacimiento es famoso porque tiene un conjunto de arte rupestre realizado en estilo esquemático, y la arqueóloga Consuelo Martínez en el año 2004 realizó 2 campañas de excavación de los meses de mayo, junio y noviembre y diciembre, en el que buscaba descubrir y documentar el área de hábitat de este abrigo. Se documentó una ocupación de neolítico, una posible ocupación de calcolítico y un posible bronce antiguo, y una ocupación netamente argárica y una posterior ocupación tardorromana. Hablando sobre la ocupación argárica, vio que sobre un nivel sedimentario natural aparecieron un conjunto de vasijas argáricas completas puestas boca abajo. Esto le dio ha dado a pensar de que este tipo de situación, encontrarnos vasijas completas sin ningún resto asociados a ellas, pudieran estar relacionadas con algún tipo de ritualidad. Hay que tener en cuenta que Abrigos del Pozo 1 y 2, al estar tan cercano al río Segura, lo que pudo haberse producido es que por alguna necesidad del río el abrigo se inundara y que con los sedimentos que arrastrara el propio río captara ese extracto natural. Son posibles estas dos hipótesis. Las piezas de Abrigos del Pozo 1 y 2 destacan por encontrarnos por cuencos de borde saliente, de morfología variable, y por el conjunto de tulipas argánicas de estas formas 5 de cadena angular. Y su tratamiento va desde el espatulado al bruñido, y tenemos cocciones oxidantes, reductoras y mixtas. Las ocupaciones dentro de contextos de cueva y abrigos son muy inusuales en el mundo argárico, pero próximo a Calasparra nos encontramos en Cejín, que en la Cueva del Calor también hubo una campaña ecológica en los años 70 u 80 en el que se descubrió un nivel de ocupación en el que se encontraron estos pequeños vasos de formas 5 de estas tulipas con cadena angular, que estaban asociados con restos de animales despiezados, y estos animales eran individuos jóvenes, que eran ovejas, cabras, cerdos, bueyes, y eran individuos infantiles. Estas formas 5 de pequeñas dimensiones, como la que nos podemos encontrar en el Cabezo de las Beatas, con los estudios de los residuos orgánicos de estas piezas que han llevado, por ejemplo, a cabo la Universidad Autónoma de Barcelona en el yacimiento de la Bastida, pudieran estar relacionados con un tipo de bebida especial elaborada en miel. Y esto lo sabemos porque en una tumba de la Bastida, una de las principales tumbas, que es una tumba de las más antiguas, de 1950, que está realizada como una especie de mausoleo, se encontró una forma 6, esta forma vinculada a la élite, y estos pequeños vasos en el que se utilizaban como para escarzar el líquido que había interior de la vasija lenticular, y se vio de que había una especie de hidromiel en su interior. Por lo tanto, estos contextos de cueva podrían estar relacionados con la comensalidad.
Dentro de este registro material que estamos repasando, volvemos al chupito, a esta forma 5 de pequeñas dimensiones del cabezo de las beatas, que además, estudiando los materiales que habías depositados en este museo, vimos que parte del repertorio normalizado arcárico parecía representado en este yacimiento. Por un lado vamos a tener cuencos de borde abierto, vamos a tener formas 2, que son cuencos con el borde cerrado, fragmentos de posibles ollas y ya fragmentos de las formas 5, incluso una tulipa casi completa también de carena angular. El otro yacimiento que también habíamos sacado con la presencia de esa inhumación con la copa y los pendientes o anillos en espiral va a ser el cabezo de la cruz, que destaca por la presencia de ese carrete que había mencionado anteriormente Joaquín, que es el que se encuentra a la derecha de la copa, que tiene una longitud más o menos de unos 10 centímetros, y junto a otros materiales que aparecen en este yacimiento destacan fragmentos de grandes vasijas de almacenamiento de la forma 4 o posible 5, grandes ollas de la forma 3, ollas que son antiguas en forma de saco, como es la pieza cabezo de la cruz 4, que son formas 3 de tipo saco, un posible pie de la base de un posible vaso, que es la forma 8, que sería la pieza 3, número 3, cabezo de la cruz 3, y otra vez con los cuencos de las piezas 5 y número 6. Aquí en el museo, en el yacimiento Peñón de Teresa, tenemos expuesto en la vitrina del museo una vasija que pertenecería dentro de bordes basados de la forma 4, cuencos de bordes salientes de la forma 1 y 2, y durante esta investigación pudimos recuperar parte de ese trabajo que hizo la doctora Miriam Muñoz tras excavar tras realizar esa excavación de urgencia cuando apareció ese enterramiento, y pudimos ver piezas de esa habitación en el que no terminan de destacar estas piezas, ya que volvemos a mencionar de que pueden ser formas comunes de lo que sería al bronce manchego, bronce arcárico, los altiplanos murcianos, incluso del calcolítico final, con grandes ollas, bordes basados de las formas 4 o 5, formas 3 con apéndices de tipo mamelón. Pero donde se van a destacar las piezas de Peñón de Teresa va a ser con la prospección que realizó Joaquín Salmerón en el año 86, por la gran calidad de estas piezas. Por un lado, casi todas las piezas que estudiamos de esta prospección del año 86 estaban bruñidas tras una cocción introductora que daba ese brillo característico metálico de las producciones arcáricas, y van a destacar, vemos aquí, formas 1, formas 2, formas 4 y posible también formas 5. Van a destacar por un lado la pieza Peñón de Teresa 1986-3 por ese apéndice, ese mamelón de tipo cilíndrico. También va a destacar la pieza 1986-5 por ser una forma 4 de pequeñas dimensiones y esbelta. Y lo que van a destacar también van a ser estas dos pesas que se encuentran expuestas en el museo de tipo cilíndrico de 3 perforaciones. Van a destacar porque nos van a confirmar lo que ya estábamos viendo en el cabezo de la cruz, de que al menos desde el año 1800 vamos a tener una ocupación argárica en la zona del Medio Segura, ya que el apéndice de tipo cilíndrico se emplea desde más o menos 1750 hasta 1550 en el final del Algar, al igual que ocurre con esta forma 4 esbelta, y estas pesas de tipo cilíndrico son las últimas que se utilizan en el mundo argárico, ya que se abandonan esas pesas pesadas o de tipo longa que son de 4 perforaciones. Por lo tanto, la cronología con la que nos estamos moviendo oficialmente, con los datos actuales de la ocupación de Cieza de los arcáricos de este territorio, sería a partir de 1800. Otros ejemplos de otras piezas de yacimientos arcáricos que ya sabíamos que eran arcáricos, ya que estas son procedentes de Vaca Turla en 1947, en el que vemos
fragmentos de vivas de la forma 5 y el yacimiento prospectado por Sergio Martín Moleón, también en su trabajo final de máster en el Morterico de Abanilla. Vemos incluso pies de copas, fragmentos de cadenas angulares y gran parte del repertorio arcaico aquí representado. Por lo tanto, de los 31 yacimientos estudiados, vemos que vamos a tener cultura material plenamente arcaica solo en 6 de ellos. ¿Eso significa que el resto de yacimientos no sean arcaicos? El problema es que no eran los materiales estudiados no eran lo suficientemente diagnósticos, y aquí en este trabajo buscábamos ser cautos para evitar meter la pata, como había ocurrido en el pasado, de decir que toda Murcia es arcaica. Pero si se realizaran excavaciones, porque estos son productos de hallazgos, principalmente de hallazgos fortuitos y de prospecciones, posiblemente, al igual con el mapa de las inhumaciones, este mapa se viera incrementado. Pero a pesar de esto, vemos que la distribución tanto de las inhumaciones como de los materiales estudiados, vemos que se localizan principalmente en la zona más norte del territorio estudiado. Aquí vemos la distribución de los yacimientos arcáicos que he mencionado anteriormente, que con las inhumaciones y el estudio de su cultura material estaríamos de 31, serían 8, Abrigos del Pozo 1 y 2, el Castillico, Cabezo de las Beatas, Cabezo de la Cruz, Peñón de Teresa, Cabezo Redondo, Cabezo Blanco y el Morterico. Como vemos, los triángulos rojos se van a distribuir al norte de esta línea fronteriza. Por lo tanto, si estos yacimientos, que los puntos rosas, tuvieran ocupación del bronce a partir del 1800, que son las cronologías en las que estamos moviendo, serían netamente arcáicos, por encontrarse detrás de esta frontera, en el margen derecho del río Segura. Y aquí podemos ver en esta línea de puntos lo que sería esta delimitación del espacio social arcaico que hablaban los investigadores precedentes, esa continuación de las comunidades del Bajo Segura y Bajo Vinalopó, de las poblaciones arcaicas, de las sierras de Crevillente hacia Tabayá y la Sierra de Abanilla, hasta cruzar la Sierra de Baño por su paso por Molina de Segura y llegar hacia la zona de la Sierra de la Pila y conectar con el río Segura a su paso por las actuales Cieza y Calasparra. Pero lo que vemos que va a ocurrir con esta frontera es el caso especial que vamos a tener con el yacimiento Peñón de Teresa, porque va a ser el único yacimiento que de los que tienen elementos diagnósticos para decir que son arcáicos, que se van a encontrar en ese espacio, en ese margen izquierdo del río Segura. Por lo tanto, se va a hacer como una leve modificación con los datos que tenemos actuales para establecer la frontera y esta delimitación se debe a que en la zona de las estribaciones norte de la Sierra y de la Pila y de la Sierra de Ascoy, en la actualidad no hay registrado que existan yacimientos de la edad del bronce. Eso no quiere decir que no existan. Lo que habría que hacer serían trabajos de investigación para prospectar, para ver si realmente nos encontramos con yacimientos del Calcolítico final o de la edad del bronce y saber realmente ante qué situación nos encontramos. Por lo tanto, la línea fronteriza que yo propongo con estos resultados sería la misma que la anterior, una continuación de las estribaciones de la Sierra de Abanilla y Tabayá cruzando la Sierra del Baño y cogiendo las estribaciones sur de la Sierra de la Pila y de la Sierra de Ascoy para poder incluir al yacimiento Peñón de Teresa y abriendo su continuación hacia el río Segura a su paso por las actuales localidades de Cieza y Calasparra. Por lo tanto, podemos sintetizar que con los datos actuales se puede hablar que tenemos una ocupación arcaica, al menos desde 1830, y esto, además de demostrarlo, esta datación radiocarbónica la va a fundamentar también la aparición de esta copa arcaica de pie esbelto, además de la vasija del Peñón de Teresa y esas tetras de 3 perforaciones.
tampoco podemos descartar que hay una ocupación arcárica en los primeros momentos del segundo milenio, y esto se debe a que las últimas investigaciones en todo el territorio arcárico están atrasando esa aparición hacia el interior de las provincias de Almería, de la zona de Jaén, Granada y Alicante, y esto lo vemos también en la provincia de Murcia con la zona de Moratalla. En la zona de Moratalla también se pensaba que esta ocupación arcárica iba a surgir a partir de la última fase, de 1750, y vemos que con la excavación del año 2016 en el Cerro del Morrón, vemos que la ocupación arcárica ya se atrasa, se adelanta, mejor dicho, hacia el 1900 a.C. Y esto podría pasar también en Cieza, lo único que nos faltan más datos y realizar una investigación de campo en el terreno, sobre todo en las zonas de Cieza. Por otro lado, vemos que si no hay una ocupación arcárica antes, ¿ante qué nos encontramos? Pudiendo existir la posibilidad de que perdure en el tiempo el grupo del calcolítico final, que pudiera tener una perduración en el tiempo de los grupos campaniformes, pero esto es lo más improbable, ya que con los ejemplos y los paralelismos que tenemos con el bronce manchego y los altiplanos murcianos y en este yacimiento del Cerro del Morrón, vemos que va a producirse una edad de bronce en estas zonas fronterizas a partir del 2200 y puede responder de dos formas: de que se desarrolle una nueva cultura autóctona con influencia del mundo agrario, del mundo del bronce manchego, o incluso, que es lo que posiblemente ocurra en la zona de Moratalla, en estos primeros momentos de la edad del bronce sea un avance de los grupos manchegos hacia el sur, hacia el interior de la provincia de Murcia, y que cuando lleguen los grupos arcáricos tengan que volver a retroceder. Ya que este territorio, que voy a poner aquí el mapa, va a ser de gran importancia, ya que cuando estaba hablando del paisaje, de esta contextualización paisajística, uno de los motivos de la desaparición del mundo arcárico va a ser el declive del paisaje. Ellos junto a nosotros, anteriormente los arcaicos y primero fueron los neolíticos, son los primeros que van a modificar de forma antrópica, de forma brutal el paisaje, ya que ellos van a deforestar masas de bosque para, por un lado, realizar asentamientos, para crear nuevas tierras de cultivo y para utilizarlo como combustible, ya que la madera va a ser como nuestro petróleo en la actualidad, ya que lo van a utilizar para calentarse, para cocinar y sobre todo para desarrollar sus actividades económicas, como los talleres de metalurgia, incluso para el desarrollo, para la construcción de sus casas, ya que ya aquí sabemos que hay presencia tanto de cal muerta como de cal viva, que la cal viva, a pesar de no tener una gran temperatura para alcanzarla, pero sí necesita gran cantidad de tiempo para poder elaborarla. Y aquí en Medio Segura va a ser un elemento clave para la expansión de los grupos arcáricos, ya que no vamos a tener afloramientos de metales, pero sí lo que vamos a tener van a ser vegas fértiles para cultivar, para hacer cultivos, ya que los arcáricos, tras deforestar los bosques y crear tierras de cultivo, lo que van a hacer es una dictadura de la cebada. Y esto va a hacer que aumente la salinidad de los suelos y que con el tiempo el rendimiento agrícola sea deficitario y tengan que buscar esas nuevas tierras, y ese puede ser uno de los motivos principales de expansión de los grupos arcáricos hacia el Medio Segura, pudiendo tener el Peñón de Teresa en un puesto de avanzadilla que le permitiera incluso controlar los márgenes izquierdos del río Segura. Pero con los datos actuales pues tenemos que establecer esta línea fronteriza como vemos aquí en el mapa. Y aquí en este último mapa vemos en diamante azul o en rombo azul asentamientos calcolíticos con continuidad arcárica, que eso sería interesante, ya que nos podría hablar esa transición antigua del mundo calcolítico hacia el mundo arcárico y retrasar adelantar esa aparición de los grupos arcáricos. Y en rombo amarillo tenemos la distribución de los posibles yacimientos arcáricos si estos tuvieran una ocupación a partir de 1800, junto a asentamientos campaniformes, que solo tenemos uno, ya que con la excavación de Joaquín Lomba en el año 2008, si no me falla la memoria, no atestiguó ningún nivel arcárico. Y este yacimiento también se encuentra en el margen izquierdo del río Segura.
Ana, ¿puedes encender la luz, por favor, para que nos veamos mejor? Gracias. Bueno, en primer lugar, antes de dar paso al turno de preguntas, enhorabuena por la magnífica exposición. Ha sido, pues, para mí muy emocionante, ¿no? Porque, verás, conforme la esto salga, esto de aquello, pues darlo de forma tan sistematizada como en el artículo que ya publicaste en la revista del Museo Arqueológico de Alicante y que tengo en PDF, y a todos los que quieran ustedes me dejan su dirección de correo electrónico arriba escrito en un papel, yo con mucho gusto se lo mando, aunque la calidad de las imágenes PDF ya la han subido bien. ¿Ya bien, pues te pasaré me pasas el nuevo y yo se lo paso a los interesados. Y nada, Vicente, pues muchas gracias por la aportación que has hecho al conocimiento de nuestra prehistoria, ya un periodo tan importante como el de la creación de las primeras sociedades complejas, ¿no? Porque los políticos son complicados, pero complejos empiezan a nadar, ¿no? Que es esa certificación social que se puede ver, además, no por méritos, como tú has dicho, propios de elementos humanos que vayan destacando de la sociedad, sino que heredan unos de otros. Eso explica que desde niños haya elementos como la famosa princesa de la Moloya, que desde niña ya usa una diadema de plata, ¿no? Y no quiero, tengo muchas preguntas, pero no se las voy a hacer porque te las voy a dejar a ustedes para que se las hagan. Tenemos la suerte aquí, además, de tener una de las personas que más saben de la edad del bronce de nuestro entorno, don Emiliano Hernández, que es uno de los directores de las excavaciones de yacimientos de la edad del bronce en la zona de Comillas, que fue también su curso de entrada en la Real Academia de Alfonso X como numerario, y seguro que tiene alguna pregunta interesante entre los restos asistentes por hacer. Así que suya es la palabra para que le responda Vicente. No, yo, hombre, felicitarle indudablemente, ¿no? Y entonces ver que muy bien has contado que hasta los investigadores que nos precedieron decían que toda la región de Murcia era algárica, ¿no? Y Sánchez Meseguer, cuando estaba en Yecla, se encuentra un material que no sabe dónde escribir, no sabe qué hacer con él, ¿no? Y el propio Francisco Javier Joven, cuando estaba en Terrinque, no sabe qué tiene allí, ¿no? Entonces, como decía Joaquín en el discurso de ingreso de la academia, no fue una apertura de curso. Hice eso donde ya apunto la frontera precisamente que tú has dicho, que se hubiera que corroborar que hay una frontera ahí, más arriba del Segura, más abajo, pero no muy lejos, donde aporto un dato que la distancia que hemos hecho entre los primeros yacimientos, efectivamente en la parte de Jumbicado, a partir del norte de la Sierra de la Pila y esto, no hay yacimientos. No hay yacimientos, de bronce, eso sí lo tenemos propuesto. Teníamos uno en Moratillas que le decíamos la muralla, y cuando fui con los materiales a un especialista me dijo, pero esto es medieval, hombre, no me vengas tú a estas alturas con tu edad a traerme estos materiales. Me alegro que me dejes el material porque lo pensábamos que era bronce, y era medieval, indudablemente. Entonces, felicitarte por lo mismo, porque vamos coincidiendo en las investigaciones, y toda la continuación hacia allá. Otro dato interesante es que en toda la zona de el Hondón de las Nueves y el Hondón de los Frailes no hay yacimientos tampoco. La tierra de nadie. Son tierras de nadie. Y lo que te decía, la distancia son 20-25 kilómetros de nada. O sea, eso tenemos medido. Curioso. Pues curioso, yo cuando hicieron estas piezas, a estudiarlas, con las indicaciones de mi director, de Jover, fue claro, ten cuidado que se han metido en esta zona mucho las patas con el tipo de material, y por eso fue el motivo principal de centrarnos en las tulipas con carenas angulares y la presencia de inhumaciones o las covas. De ahí de centrarnos para poder decir si un yacimiento era arcádico o no. Porque tenemos el yacimiento del Pico del Águila, que el Pico del Águila tiene muchas piezas que por su morfología podían parecer arcáricas, incluso pueden serlo, pues si se investigara ese yacimiento,
pero eran de pastas como amarillas, pastas claras. Y el tratamiento no es el mismo. No es el mismo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy investigando el yacimiento calcolítico de la Ciñuela y hemos estado también investigando en Montagudo para ver esa transición de calcolítico hacia el bronce arcaico, y se ve esas pastas antiguas que son de los primeros momentos del algar. Pero claro, si en esos primeros momentos del algar todavía tenemos inhumaciones, habría que investigar, excavar para saber realmente que no sé, hasta que lo que nos encontramos. Pepe, ¿tienes una pregunta? Sí, yo primero darte la enhorabuena por la conferencia, es impresionante. Y una cosa que llama siempre la atención cuando se estudian civilizaciones y culturas, en los enterramientos, ¿había algún culto a alguna deidad o algo, se ha podido atestiguar algo? Porque en los yacimientos es lo que siempre suele llamar la atención, ¿no? El mundo, bueno, continúo que le cuento. No, perdona. Que exista una marcada ritualidad en el mundo arcaico tiene que existirla, porque eso lo vemos muy bien en los enterramientos. Sobre el tema de las ofrendas kármicas, vemos que incluso hay diferencias entre poblados. Por ejemplo, de los yacimientos que yo trabajo, en la Almoloya y en la Bastida, vemos que en la Almoloya, en las ofrendas kármicas, les ofrecen las partes delanteras de los animales y en la Bastida las partes traseras. Por otro lado, en la Almoloya, a los hombres le dan la parte izquierda y a las mujeres la derecha. La Bastida es un ocurre. Que algo de religiosidad tiene que haber en esta cultura. El problema es que puede ser iconoclasta y que no tengamos suficientes elementos para poder desarrollar ese tipo de religiosidad que había en el mundo arcaico. Pero es difícil porque no tenemos la existencia de templos. Ídolos como tal, tenemos los ídolos de tipo camarillas, que son muy frecuentes aquí en esta zona, pero ese tipo de idolillos en la zona, por ejemplo, del Valle del Gualentín, no aparecen registrados en el mundo funerario, en las tumbas, sino aparecen en contextos domésticos. Y solamente en la tira del lienzo, que es un yacimiento en Totana, tenemos la representación de un ídolo que nos asemeja a esa cultura del calcolítico, que es muy reducida la cultura material, los artefactos relacionados con la religiosidad, pero en la ideología que queda plasmada en la ritualidad del mundo funerario, la presencia de la religión debería de haber, pero no podemos interpretarla. Perdona. ¿Sí? Bueno, enhorabuena por tu conferencia, que es muy interesante. A mí también me llama la atención lo de cuando están las tumbas vacías. Final municipal, las tumbas vacías. Cuando hay hombres, hay una diferencia en el enterramiento de la derecha o de la izquierda, pero cuando están vacías, ¿qué me... Cuando se descubre un cenotafio, lo que nos vamos a encontrar al excavar va a ser que se va a hacer lo que sería el agujero como para una tumba, pero no va a haber cuerpo. Entonces normalmente ha introducido un tipo de forma cerámica, que son las formas 2, que las meten en ese agujero, y aparte de eso van a tener ofrendas, que incluso pueden aparecer incluso hachas, como aparecen en la Bastida, pero no va a haber cuerpo. Sobre el tema de la posición de los cuerpos, de las inhumaciones cuando hay individuos, esto ocurre en el 99% de los casos. No hace falta llamar a los antropólogos, pero nos podemos encontrar excepciones. Por ejemplo, en la Bastida son las únicas excepciones que encuentro en una misma habitación, en una misma casa, aparecen tumbas extrañas, ya que aparecen cenotafios. Aparece la famosa tumba de los dos hombres enterrados, hombres que tienen su posición del cuerpo cambiada. Podía adoptar uno la postura de la mujer, que está acostado en el lado derecho, y otro acostando en la posición de hombre en el lado izquierdo. Y tenemos una mujer que está acostada en el lado izquierdo, que esto también se puede romper, pero en muy pocos casos. No sé si he contestado. Yo me llamaba también la atención por las tumbas vacías, porque a lo mejor ha sido por el tipo de, no sé, la muerte que haya tenido en alguna... Sí, incluso en la actualidad tenemos cementerios que se encuentra el ataúd sin cuerpo, y puede ser algún cuerpo que no se haya podido recuperar, y sobre todo aparecen muchos cenotafios que aparecen con hachas, que pueden estar relacionados con estos guerreros de tipo hachero,
y que no se haya podido recuperar. Si me lo permite, Sí. la cultura ibérica, que además abunda mucho en el mercenario, hay mucha información notable porque llega la noticia de que el mercenario que se ha ido a pelear a Sicilia saben que ha muerto pero no ha vuelto el cadáver, entonces le hacen el ritual y echan su ajuar en una tumba que no tiene. Son, como muy bien dice, donde no se recupera el cuerpo por mil circunstancias. Por ejemplo, en el mundo del Algar sabemos que existen armas, que existe violencia, pero existen muy pocos casos de cuando se estudian a los difuntos de que hayan muerto directamente por esta violencia. Que a lo mejor por esta falta de datos pueda ser porque no se haya podido recuperar el cuerpo de estas muertes violentas y no lo encontremos cuando se realicen las excavaciones, que haya una ausencia de datos, pero eso no quiere significar que descarte esta presencia de violencia entre las comunidades. Bueno, hay posibilidades casi infinitas en la interpretación de estas cosas, ¿no? Y me explico por lo que voy a comentar ahora mismo. Efectivamente, en los cadáveres no suelen aparecer restos de heridas traumáticas que en los huesos hayan demostrado una muerte violenta, ¿no? Pero no podemos descartar la posibilidad de que algunos ritos que conocemos, por ejemplo, el mundo celta, en el que los cuerpos de los guerreros no son enterrados ni siquiera incinerados, sino que no son expuestos a salir de libre para que los buitres se coman su carne y se lleven su alma al cielo, pues a lo mejor resulta que algunos de estos guerreros no es que no se pudieran recuperar los cadáveres, sino que cabe la posibilidad que, como los indios americanos que en el siglo XIX describen los exploradores, pues dejaran algunos cadáveres a la intemperie, ¿no? Y es uno muy complejo en el que podemos averiguar muchas cosas, pero saber con certeza poco. Entonces, yo quería aprovechar la ocasión en la que he intervenido para hablar de esa posibilidad, ¿no? De que efectivamente puede ser que no se traiga el cadáver, pero también puede ser que se tenga un ritual distinto con los guerreros que han muerto en batalla. Y es lo siguiente: nosotros los arqueólogos damos muchas cosas por sentadas cuando hablamos en público. Y en ese sentido, quiero decirles una cosa que me parece que, aunque me he tenido que ausentar para tener silencio durante un ratito, Vicente no ha llegado a comentar. Todas esas cerámicas que ustedes han visto tan perfectas, tan bien hechas, ninguna ha sido hecha con torno de alfarero, sino que han sido hechas a mano como si fueran auténticas esculturas. Fíjense ustedes la habilidad no solamente en obtener la cocción exacta para que una cerámica haya llegado en tan buenas condiciones hasta nosotros desde hace más de 3.500 años, sino que también está la habilidad de haber creado esa pieza tan equilibrada que parecen hechas o a molde o a torno, y ninguno de ellos es el caso, ¿no? Son piezas impresionantemente realizadas por artesanos de una destreza impresionante, auténticamente impresionante. Muy pocas personas artesanos hoy en día de los que hacen cerámicas serían sin torno capaces de hacer algo tan perfecto y equilibrado, ¿no? Los de Totana todavía no podían hacerlo. Los alfareros actuales, Totana es famosa por su alfarería e intentan replicarlo y siempre se les rompe las piezas al final, cuando intentan hacerlas así a mano. Menos mal que no está hablando Totana. Bueno, ¿alguna pregunta más? Esa, sí, perdón. Yo tengo una, enhorabuena por... Pero va un poco distinto al hilo de una pregunta de los compañeros. Va para Joaquín. Aquí conocemos distintas culturas, conocemos la cultura árabe, conocemos el neolítico. Si le preguntamos a mucha gente, pienso yo, por Volvás, no sé si sabéis decirnos de qué cultura es, y es qué se ha hecho mal aquí en el pueblo o qué no se ha hecho bien, para que no se conozca tanto la cultura orgánica, porque yo conocía Volvás lo conocía, pero he visto que había hasta 5 yacimientos que yo desconocía que existieran. Yo tengo la suerte hoy de que, aparte de relacionar con Volvás a mi persona,
Tenemos también a María José Morcillo, que es una de las 4 codirectoras de las excavaciones que se llevan a cabo en Volvás y que además hizo su trabajo fin de máster sobre Volvás en su momento, ¿no? Y también puede hacer algún comentario después al respecto. Pero Volvás se encuentra muy cerca del Peñón de Teresa, al mismo borde del río Segura, de una vía caravanera que fue utilizada desde la prehistoria hasta que se abrió la carretera en los años 40-50, y allí, en el sitio donde se ha excavado, bajo la presencia continua de María José, que después de codirectora era la arqueóloga de campo, estaba siempre allí, se han encontrado materiales arqueológicos de la Edad del Bronce, de época ibérica, de época romana, de época tardorromana, de época paleoandalusí, de época andalusí, de los siglos XII y XIII, sobre todo el XIII, y ya no hablo de la uralita, que también hemos encontrado por los puntos de inodoro, porque eso ya es de época muy poco posterior. Pero es un punto clave de control del territorio, incluso por la estrechez del paso que divide entre lo que llamamos habitualmente la Vega Alta del Segura, que es cerca de Las Parras, y donde comienza el Valle de Ricote, que es donde empezaría la Vega Media propiamente dicha. Ese punto debe ser un punto desde siempre de control con lo que ello conlleva de cobro por el paso de mercancías y personas. Y eso explica la continuidad a lo largo del tiempo de ese punto en particular. Lamentablemente, debajo de los niveles arqueológicos que se excavaron en los últimos 10 años aproximadamente, debajo de los niveles arqueológicos de época republicana, romana, con materiales ibéricos, etc., en la zona en concreto que hemos excavado no hemos encontrado niveles intactos preibéricos, o sea, ibéricos o plenos o preibéricos, como de la Edad del Bronce, como estamos hablando. Porque directamente no lo hemos encontrado con las marcas de base, pero sí que en ese punto en el que la arrollada de miles de años de agua que ha ido cayendo, arrastrando materiales desde la acrópolis del yacimiento hasta sus laderas, así como las propias obras de excavación de época republicana romana para construir esa fabulosa muralla que hay allí, pues se han hecho que todos esos materiales aparezcan, aunque se han mezclado con los materiales posteriores, ¿no? Entonces, pues, Volvás es un yacimiento muy interesante en muchas fases. Significa la única muralla republicana realizada por los romanos con argamasa de cal que se encuentra documentada en toda la zona de Levante, posiblemente de toda España. Tienes que ir a las reparaciones de la muralla griega de Ampurias, hechas tras los ataques cartagineses de finales del siglo III a.C., para encontrar ese tipo de estructuras, de ese tipo de argamasa de cal. Y con respecto a la última pregunta de qué es lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, pues eso da para una enciclopedia. Entonces, se han hecho muchas cosas mal, se han hecho muchas cosas bien, y se siguen haciendo cosas mal y cosas bien. El porcentaje de cosas bien con respecto a cosas mal va aumentando a un ritmo estupendo, progresa adecuadamente. No me refería a que se hace bien o se hace mal dentro de la excavación, sino a que los ciezanos y el resto de la región y de España conozcan qué tenemos aquí. Porque sí, conocemos todos que tenemos medidas y conocemos todos Poda del Arco, Poda de la Serveta, Cabras, etc. Pero Volvás, sí que hay en Volvás, muy poca gente, solo quien, digamos, se interesa un poco en... No sé si lo explico. La mayoría de los participantes en las excavaciones de Volvás han sido ciezanos de nacimiento o de hábitat. Es decir, que ha habido posibilidades, gente de distintas edades, de estar excavando allí. Aparte de eso, aquí en esta misma sala y en otros sitios cercanos a este, como por ejemplo la sala Manuela Bogló,
del Cine Capitol, pues allí, en un vídeo cuya dirección técnica del culto arqueológico fue supervisado, dirigido por María José, pues se hizo un documental fabuloso sobre Volvás que nos podía acercar a ese tipo de cosas. Además, tú buscas Volvás en YouTube y te vas a encontrar un resumen de ese vídeo. Insisto en que aquí se ha hablado en varias ocasiones. Se ha hablado en el Museo Arqueológico de Murcia, se ha hablado también en Elda, que mandé a María José hace unos años aquí a hablar de aquello, ¿no? Entonces, volviendo al tema, sí que es cierto que parte de la población no se entera. Hoy, gracias a las redes sociales, cada vez se enteran más. También han descubierto en algunos medios digitales, sobre todo, que el número de visitantes por interés sobre temas relacionados con la arqueología y con la historia ha subido de forma brutal en los últimos tiempos y que vale la pena que refleje en sus portales lo que se está haciendo aquí. Porque antes la gente estaba ocupada e interesada por otros temas y ahora, sin embargo, en la arqueología cada vez más estamos buscando y hemos encontrado una complicidad en los medios de comunicación y en las redes sociales que es obvio y evidente. Te voy a dar un ejemplo que es contundente con respecto a qué es lo que se ha hecho mal y se ha hecho bien por parte de la población ciezana y de las administraciones públicas que hemos tenido. Cuando se creó el antiguo Museo de Arqueología en la calle Cadenas, hace 37 años, cada 2 o 3 meses yo tenía que subir a Sillasa a cambiar el candado porque lo habían roto. Cada 6, 8 o 10 meses tenía que cambiar los candados del Barranco de los Grajos. Llevo sin cambiar los candados del Barranco de los Grajos un montonazo de años. Llevo sin cambiar los candados de Sillasa porque no lo han fracturado desde hace más de 3 años. Estoy hablando de que es evidente que hay una sensibilización social, un acceso a una característica turística o de otro tipo, que está haciendo que la gente respete esos lugares y que tenga un cuidado de no traspasar esa frontera, de tener que romper una puerta para entrar a ver una cosa que luego le defrauda si no le explican. Pero aparte de eso, quería decir que Volvás es una asignatura pendiente en cuanto a una investigación de la categoría de inversión como la que se ha realizado en la Cova del Arco, por ejemplo, de la que se ha realizado en el pasado en Sillasa, y que no es la única cuenta pendiente que tenemos. Sí que es una cuenta pendiente muy importante, pero hemos descubierto ya mucho como para que la gente hable de Volvás y ya no se rían de mí cuando digo que esa muralla tiene más de 2100 años y que de la época republicana romana, lo cual parecía imposible hasta hace 12 años, que demostramos que los canales de desagüe de la época republicana fueron construidos en las propias murallas. Pero una de esas cuentas pendientes que tenemos es la Edad del Bronce. Espero que algún día Vicente y Cieza tenga la suerte de tener a Vicente diciendo aquí una excavación arqueológica en cualquiera de sus yacimientos que se han planteado aquí. Pero desde luego que, a pesar de que algunos de ellos han sido estudiados y está complicado el excavado, todavía tenemos un yacimiento que, aunque no traspasa la frontera de la ladera de la margen izquierda del Segura, es un yacimiento fabuloso, unas defensas naturales que desde luego parecen hechas por gigantes. Y es el Cabezo de la Cruz. El Cabezo de la Cruz, donde había una aristocracia que podía encargar o comprar copas tan delicadas y tan caras como esa, que podía utilizar anillos pendientes de plata y que podía tener dentro del poblado algo tan sumamente valioso como para defenderse en un lugar muy escarpado con el esfuerzo que significaba subir y bajar todos los que trabajaban en los campos centrales cercanos hasta ese yacimiento, con una muralla que está por excavar para poder confirmar que se trata de una muralla de la cultura del Algar. Pero como aquí tenemos la suerte de que no hay nada más que Algar y ya está, o alguna cosa que pudiera ser previa a Algar, pues está claro que esa muralla, cuando la podamos excavar y perforar, lo que la haga Vicente,
podrá aportarnos mucho más conocimiento sobre la primera cultura compleja, estratificada que tenemos de la historia y por lo tanto de la existencia humana aquí en nuestra comarca de Cita. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieres hacer alguna puntualización o corrección? Lo que yo he dicho, Vicente. ¡Qué pelota! Pues muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a la comunidad de Cineasta por correr con los escasos gastos que podemos pagar por la celebración de estas conferencias, que con lo que se pretende no es reunir al grupo de especialistas como el que hoy por suerte tenemos entre nuestros oyentes a dos arqueólogos aparte de mí, del conferenciante, pero muchísimas gracias a Vicente y al resto de conferenciantes, pero especialmente al que cierra hoy el ciclo de este mes y por lo tanto del curso del 25 aniversario de la creación del Museo de Sillasa. Muchísimas gracias. Puedes cortar.